Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, amigos y amigas, y gracias por aceptar esta invitación a continuar con yo diría, esta lectura en detalle, en lo posible y continuada de todo el texto de la carta encíclica Fratelli Tutti. Pues hoy nos alegra que nuestro querido Padre Quique sea quien nos presente el capítulo segundo en continuidad con lo que hablábamos hace 8 días. En general es el capítulo anterior, siguiendo una línea ignaciana, como diríamos desde la perspectiva de los ejercicios ignacianos, nos invitaba a meditar primero sobre un principio fundamental en el cual vamos a reconocer nuestra vida, que somos seres que nos construimos en relación con el otro, pero ante esa situación fundamental planteamos desde la perspectiva del Papa Francisco 12 sombras que amenazan con vivir esa relación con el otro como principio fundamental de existencia. Y las enumeramos en detalle según como lo presenta el Papa Francisco. Y terminamos invitándolos a ustedes a mirar este documental sobre el dilema social, que me parece a mí que es bien logrado, en cuanto a una crítica, creo yo, sopesada del impacto que la virtualidad y las redes digitales pueden tener en nuestra configuración, no solamente a nivel mental, sino también emocional en relación con los demás. Una tarea interesante para seguir estudiándola con calma. Antes de darle la palabra al Padre Quique con el tema que nos va a presentar hoy, nosotros vamos a promover con ustedes, todos los que les interesa ahondar en esa temática de la carta encíclica, una conferencia que el próximo domingo 25 a las 5 de la tarde va a dar el obispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, en el contexto en que estamos de la situación social del país. Tuvimos hace poco una minga que se desplazó desde el Cauca hasta Bogotá a dialogar con el gobierno nacional temas de gran urgencia y gravedad, como tiene que ver con la defensa de la vida, los derechos humanos, la protección de los líderes sociales, lo que es el respeto de las tradiciones ancestrales. Y ayer y hoy estamos en un paro nacional también, que es un paro de reivindicación de unos derechos fundamentales que se sienten vulnerados en el momento actual del país. Entonces, Monseñor de Jesús Monsalve, pues nos va a reflexionar muy seriamente este domingo sobre lo que sería leer esta carta encíclica, la Fratelli Tutti, en la actual coyuntura, en la realidad que vivimos en el país, con los movimientos sociales y la negociación política del conflicto social. Muy invitados de verdad. Nosotros les enviaremos oportunamente a todos ustedes el vínculo para que a través del WhatsApp o de su correo electrónico se vinculen a esta reflexión que ahonda realmente en lo que el Papa Francisco nos ha presentado. Entonces, sin más preámbulos, pues presento a nuestro querido Padre Quique, quien gustosamente ha aceptado ayudarnos a trabajar el capítulo 2 de la encíclica que se llama Un extraño en el camino. Muy buenas noches. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos. Gracias. Porque se estaba escuchando un ruido muy incómodo de fondo. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Veo a través de la pantalla del computador que tenemos a 15 personas conectadas. Pues a todos ustedes que están conectados, más las personas que se irán conectando a lo largo de la noche, pues un saludo lleno de cariño, un saludo muy especial para todos ustedes, con la ilusión de que esta presentación de la encíclica, capítulo por capítulo, de manera semanal, sea de mucho provecho humano, de mucho provecho espiritual para todos ustedes, para todos nosotros, ¿cierto? Y que le dejemos al magisterio de la Iglesia también orientarnos en torno a los grandes retos que tenemos en la actualidad. Para muchas personas con las cuales he podido compartir algunas ideas de la Fratelli Tutti, me han compartido que el capítulo 2 es el capítulo que más les gustó. Y es que es un capítulo muy aterrizado, más como teológico espiritual, por tanto,
se le ve como mucha más aplicación como a la vida de nosotros. Los otros capítulos también son interesantísimos, muy importantes, todos ellos, pero hasta de pronto manejan un discurso bastante más pesadito, que se hace como a veces difícil de leer y a veces difícil de digerir. Entonces, vamos a hacer la presentación de este capítulo tan lindo que yo espero que sea del agrado de ustedes, ¿cierto? Yo me voy a valer de una presentación sencillita de PowerPoint y a medida de la presentación yo les voy como presentando el capítulo 2 de la encíclica, que es un extraño en el camino. Nosotros con el primer capítulo que se nos presentó hemos visto como la cruda realidad, se podría decir, y ver cómo existen en el mundo actual y en sus dinámicas muchos factores que nos deshermanan, que rompen la fraternidad entre nosotros, que hace difícil que el sueño de un proyecto común de humanidad se caiga por el piso, ¿cierto? Que podamos construir un mundo donde todos nos sintamos hermanos, hermanas, donde estemos dispuestos a soñar en común, donde nos formemos para un cuidado, una protección y un amor de lo común, de lo que le pertenece a todos. Y vimos como esas realidades tan difíciles, tan duras de la humanidad, ¿cierto? A mí me pareció una lectura bastante actual. Pude leer ciertas realidades y fenómenos de Colombia a la luz de esas dinámicas internacionales que se están presentando, poder entender cómo esos conflictos y esas divisiones que estamos viviendo los colombianos por nuestras ideologías, por nuestras posturas políticas, económicas, y ver por qué estamos a veces como tan divididos y tan polarizados. Pues bien, el Papa Francisco, al terminar el capítulo primero y al dar inicio al segundo, nos dice que hay muchas luces de esperanza, que solamente se ha hecho una presentación como somera de factores que rompen la fraternidad, pero que existe toda una ilusión, toda una esperanza de poderla construir. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Permítanme entonces proceder a proyectar la presentación. Un momentico, por favor, con todos ustedes. Muy bien. Entonces, el Papa Francisco nos dice a todos que en medio de esta dura realidad, la esperanza está en Cristo y en los cristianos. Hay una luz de esperanza, hay una luz en el horizonte en Cristo y en los cristianos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos de la persona del Señor Jesucristo por sus evangelios y por todo el Nuevo Testamento es que no existe nada verdaderamente humano que no encuentre un eco en su corazón. Todo lo humano cabe en el corazón de Jesús, y especialmente cabe el dolor, el sufrimiento, la exclusión de muchos hermanos nuestros, el llanto de todos nosotros ante nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras frustraciones. Pues bien, todo lo humano tiene cabida en el corazón de Cristo. Y se supone que cada cristiano, cada uno de ustedes y yo, somos una luz de esperanza en medio de este mundo que tiene a veces tantas sombras, tantas oscuridades, ¿cierto? Todos los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo
especialmente de los más pobres, tienen un eco en el corazón de Jesucristo y un eco en el corazón nuestro. Entonces, somos signo de esperanza. Bueno, ahora bien, vamos a ver algunas realidades que son importantes para entender mejor aún la parábola del buen samaritano. Y vemos, en primer lugar, una ley del amor, que no es una ley del amor exclusivamente de Jesucristo, es una ley del amor que está presente desde el Antiguo Testamento y que podemos mirar con estas palabras en el diálogo de Jesús con un fariseo que se le acerca y le pregunta qué es lo que debe hacer para salvarse. Entonces dice el Señor en la parábola del buen samaritano: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. También le dice: y al prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que el mandamiento del amor, la ley del amor, que resume a la ley y los profetas, tiene una doble dimensión, una dimensión en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con el prójimo. Y luego de decirle esto, le dice al fariseo que le hizo la pregunta, le dice: practícalo y vivirás. Pon esto en práctica, que esto sea lo que tú vivas diariamente y vivirás. Más adelante vendrá todo el relato del buen samaritano, y al finalizar la parábola, Jesús dice: tienes que ir y hacer lo mismo. Tienes que ir y hacer lo mismo. Antes de que venga la parábola y en medio de ese diálogo de Jesús con el fariseo le pregunta: bueno, ¿y quién es el prójimo? Como hay que amar al prójimo como a ti mismo, pues ¿quién es el prójimo? Entonces, la respuesta es la siguiente, que pues es la que dio el fariseo, ¿cierto? Pues, ¿quién es el prójimo? ¿Quién obró como prójimo del otro? Pues el que obró con misericordia. Y el Papa Francisco, en su texto, resalta un poco verbos importantes de la labor del samaritano con el herido. Entonces, ¿quién es el prójimo? El que se conmovió profundamente, el que se acercó, el que curó, porque el samaritano vendó las heridas del que estaba herido, le puso aceite y vino en las heridas, el que lo cargó, el que le dio albergue, el que se quedó cuidándolo, el que puso de sus propios recursos, el que obró con misericordia. Entonces miren como esa serie de verbos tan lindos que también son como verbos que nos pueden servir a nosotros cuando oremos este texto del buen samaritano. ¿Cómo procede el samaritano? Y eso podemos orarlo mirando los principales verbos, ¿cierto? Conmoverse, acercarse, curar, cargar al enfermo, albergar, cuidar, compartir o solidarizarse y ser misericordiosos, obrar la misericordia. Y pues sería muy bonito que cada uno de nosotros pensáramos, cuando nosotros vemos personas que sufren, ya sea en nuestro hogar o fuera de él, ¿somos capaces de poner en práctica estos diferentes verbos? Bueno, vemos unos elementos de trasfondo para entender la radicalidad de la parábola del buen samaritano. Una la vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en la historia de Caín y Abel, cuando
Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? O mejor, sí, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces, Caín le responde, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Con esta pregunta, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que está pretendiendo con esta pregunta? ¿Dónde está tu hermano Abel? Dios quiere dejar sin justificación la indiferencia ante el hermano. Por el contrario, nos invita a crear una cultura que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. O sea que a la pregunta o a la respuesta de Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es evidente que Dios lo toma por ese lado. Claro que sí. Tú eres guardián de tu hermano. ¿Dónde está él? Precisamente porque tú eres guardián de tu hermano. Y por eso queda sin justificación el que seamos indiferentes ante lo que le acontece al otro, que es mi hermano. También tenemos el libro de Job, capítulo 31, versículo 15. En este texto se sostiene que todos tenemos un mismo creador y con ello el que todos los hombres tenemos derechos comunes. Entonces, miren que ya en ese libro del Antiguo Testamento se trabaja esa idea. Todos tenemos un mismo creador y con ello el que todos los hombres tenemos derechos comunes. Dice así el texto, ¿acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? O sea, yo no soy el único que ha sido hecho por Dios. Dios desde el vientre materno nos ha modelado a todos nosotros, a los que son como yo, pero también a los distintos, a los que vienen de otras partes, a los de otros pueblos, a los de otras realidades. A todos nosotros el mismo Dios nos ha formado dentro del vientre de nuestras madres. Él es el Padre de todos nosotros y por tanto tenemos derechos comunes. Recordemos una cosa, en las tradiciones judías de aquellos que están dentro de la tierra de Israel, era un imperativo el amar y cuidar al otro, pero en las relaciones entre miembros de una misma nación. O sea, ese mandamiento del amor que yo les leí antes, el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo, ese mandamiento del amor para los judíos no es con toda la humanidad, sino que es una exigencia para con los de la misma nación. Aunque en otros textos del Antiguo Testamento se nos vaya diciendo que todos los seres humanos hemos sido creados por Dios, pues parece ser que algunas corrientes de esta tradición no fueron suficientemente aceptadas y más bien se creció en los judíos como un nacionalismo exagerado, ¿cierto? Hay que amar, hay que cuidar, hay que proteger a los otros, pero que pertenecen a mi raza, que son de mi propia nación. En cambio, con los judíos, perdonen, la tilde no va en la O sino en la I, para los judíos que ya se encuentran fuera de Israel, que viven en otras tierras, que conocen ya otros pueblos, esos límites del amor se van ampliando, ¿cierto? Ya el mandamiento del amor no es para solo los de la misma nación, sino que ya también hay una invitación de amar a otras personas distintas de mi nación, distintas de mi raza. Tomando el texto eclesiástico, capítulo 18, versículo 13, dice así: la misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor
alcanza a todos los vivientes. Entonces, si se dan cuenta, ya se va intuyendo también una corriente de espiritualidad según la cual hay que amar no solamente a los de la misma nación, hay que abrir el amor hacia otros pueblos y naciones. Al fin y al cabo, el Señor ama y tiene misericordia a todos los vivientes. Vemos otros textos bíblicos, ¿cierto?, que nos sostienen esta realidad de un amor más amplio, un amor más universal, un amor que no se cierra solo a los míos, a los prójimos, entendidos a los más cercanos, pero los más cercanos son los de mi propia raza, los de mi propio pueblo o nación. Estos textos incluyen una apertura como a ese amor a los demás. En Mateo 7:12 dice: traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas. Aquí Mateo está haciendo un llamado universal que tiende a abarcar a todos. Lucas 6:36 dicen: sean misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Y le está escribiendo a todos los cristianos: sean misericordiosos con todos, así como el Padre Celestial también es misericordioso. En la palabra de Dios también hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero. Miren que pues ya desde el Antiguo Testamento hay esa invitación de ampliar el corazón, extenderlo, cobijar en él a muchas más personas. Y vemos un ejemplo en Éxodo 22:20, pero ahí en la encíclica aparecen más textos del Antiguo Testamento donde los autores sagrados en el nombre de Dios están invitando a que se le tenga un cuidado y un respeto a todo extranjero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también fue pueblo extranjero en la tierra de Egipto. Y así como ellos fueron oprimidos y esclavizados, pues el pueblo de Israel no puede seguir como el mismo ejemplo. Por el contrario, debe tener una actitud diferente. Entonces, el origen de este ampliar el corazón es el constante recuerdo de Israel como pueblo extranjero, forastero en Egipto. En Éxodo 22:20 dice en concreto esto: no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. En el Nuevo Testamento tenemos también varios textos. Tenemos unos que yo quise seleccionar, unos que el mismo Papa pues tiene en la encíclica. Está la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 10 al 11, primera de Juan 3, versículo 14, y en varios escritos de Pablo y de Juan, pues aparece esta invitación a un amor más universal. Primera de Juan 2, del 10 al 11, dice: quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Los primeros cristianos pues también tenían la tentación de crear grupos cerrados y aislados, pero viene una reacción en Pablo, en Juan y otros evangelistas, y nos hacen la exhortación a tener caridad entre ellos y con los otros, a ser hospitalarios
incluso con los que están de paso. ¿Cuál es el gran valor de la parábola del buen samaritano? El Papa lo resume de esta manera. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. Entonces vean lo bonito de lo que el Papa Francisco quiere resaltar de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el herido es de aquí o es de allá. No importa si el herido es colombiano o venezolano. No importa si el que está tirado al borde del camino es hombre o es mujer, es anciano o es un niño. No. Al amor siempre le importa es romper cadenas, romper el aislamiento, romper con la separación. Le interesa tender puentes, construir una gran familia. ¿Y qué clase de familia quiere que construyamos? No una cerrada, como tendía antes el pueblo de Israel, sino una familia donde todos podamos sentirnos en casa, que es la apertura que Jesús está llevando a cabo a través de esta parábola que nos está invitando a abrir el corazón. Un amor que sabe de compasión y de dignidad. Entonces, vemos dentro de la parábola también entonces la realidad del abandonado, ¿cierto? Y dentro de la realidad del abandonado vemos que unos no dedican tiempo para atender al herido o buscar ayuda. Y otro, aparece alguien que fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido. Lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Esta parte es muy linda. El Papa Francisco nos está invitando a tener una actitud de saber gastar y dedicar el tiempo a estar con los abandonados, ¿cierto? Que nosotros seamos capaces de desprendernos de que el tiempo es para mí, que yo gasto el tiempo en mis asuntos, sino que yo dedico tiempo para los demás y que soy capaz de dedicar tiempo para lo que hizo el samaritano, compadecerse, bajarse de la cabalgadura, acercarse al enfermo, curarlo, ensillarlo, subirlo a su cabalgadura, llevarlo a un albergue, darle albergue, etcétera, etcétera. Eso requiere de dedicar tiempo y nosotros a veces no tenemos tiempo sino para nuestros asuntos. Aquí entonces está la propuesta de que nosotros, a ejemplo del samaritano, podamos dejar todo a un lado para dedicarle tiempo al herido, porque al herido lo consideramos un ser digno. Bueno, ¿con quién nos identificamos? ¿Con los que no dedican tiempo para atender al herido o con el que se lo deja todo para dedicarlo? Estamos viendo en la sociedad algo, que estamos construyendo una sociedad enferma que busca construirse de espaldas al dolor. Lo dice el Papa de la siguiente manera. Estamos viendo un estilo de vida generalizado, el de aquellos que son analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Estamos construyendo una sociedad enferma que busca construirse de espaldas al dolor.
Eso es lo que nos dice como el Papa Francisco, cómo el abandonado nos lleva como a identificarnos en uno o en otro lado y nos está mostrando cómo lamentablemente nuestra sociedad se está construyendo de una manera enferma que quiere estar de espaldas al dolor de los demás. Queremos estar indiferentes, ciegos ante el sufrimiento de mucha gente y buscamos solamente ver las cosas bellas que me mantienen a mí tranquilo y en paz. ¿Qué modelo de sociedad hay de fondo en la parábola del buen samaritano? ¿Cierto? Miren, recuerden que esta encíclica, en resumidas cuentas, busca movilizarnos a todos nosotros hacia la construcción de un proyecto común de humanidad, a un proyecto común de sociedad, ¿cierto? Entonces, el modelo que nos propone como paradigmático el Papa Francisco, pues más que todo Jesucristo, que lo retoma Francisco, es el modelo del buen samaritano. Y en este modelo vemos una invitación. Hay una invitación, ¿para qué? Para tres cosas en general. Para que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país, ¿cierto? Para que nosotros realmente nos preocupemos por nuestra nación, amemos nuestra patria, pero también para que resurja nuestra vocación de ciudadanos del mundo entero, que aprendamos a amar a los más cercanos, pero también que aprendamos a amar al otro, construyendo a través de estas dos realidades, construyendo un nuevo vínculo social. ¿Qué se busca entonces? La prosecución del bien común que incida en la continua reconstrucción de todo un proyecto humano, ¿cierto? El modelo busca una vocación de ciudadanos en nuestra patria, una vocación de ciudadanos del mundo entero y todo para construir un nuevo vínculo social que es un proyecto humano donde la existencia de cada uno esté ligada a la de los demás. La existencia de cada uno está ligada a la de los demás. Ante tanto dolor y heridas, la opción es ser como el buen samaritano. Esa es la propuesta de Jesús, ¿cierto? Vemos mucho dolor, vemos heridas, vemos sufrimiento. ¿Cuál es nuestra opción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obrar según el buen samaritano. Porque si no estamos del lado del buen samaritano, ante el dolor del herido, o sea, tenemos el herido o los heridos, ¿cierto? Y está el obrar del buen samaritano. Si tu obrar no es según el buen samaritano ante el herido, quiere decir que tu obrar es de dos maneras. O tu obrar es la de los salteadores que dañan, destruyen, lastiman y dejan moribundo a la persona. O sea, somos de los que hieren y lastiman a los otros, o somos de los que pasamos de largo sin mirar y dedicarle tiempo al enfermo. Entonces, la opción es ser como el buen samaritano. También, ¿qué debemos hacer? Debemos rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Bueno, entonces miren, ya habiendo leído lo anterior, habiendo compartido todos esos elementos que hasta de pronto, todos esos elementos
al haberlos leído y al haberlos entendido, nos permiten entender con más profundidad la parábola del buen samaritano y el mensaje que Jesús quiere transmitirnos. Entonces, algo hermoso que dice el Papa Francisco es que en la vida cada uno de nosotros tenemos algo de heridos, algo de salteadores, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. ¿Qué invita la parábola del buen samaritano? A actuar como el samaritano. Para esto, la parábola nos hace poner la mirada en los que pasan de largo, porque son, pues, el modelo de aquello que no debemos hacer. Es el ejemplo de lo que debemos evitar. No, es interesante ver que dentro de los personajes de la parábola del buen samaritano, aunque aparecen los salteadores, esos personajes no son para Jesucristo el foco de atención. A Jesús poco le interesa desarrollar como la realidad de los salteadores. Simplemente tenemos el hecho de que unos salteadores que dejaron a alguien herido en el camino, ¿cierto? Y entonces la cuestión es cómo reaccionar ante el herido que nos encontramos. No es quedarnos ahí discutiendo sobre qué hacer con los salteadores, qué fue lo que hicieron los salteadores, los vamos a perdonar, los vamos a castigar, Dios qué va a hacer con esos salteadores. No, la historia de los salteadores es un caso aparte. A Jesús lo que le interesa es que hay un herido en el camino que está moribundo, que está muy lastimado, y unos personajes que pasan y actúan de manera diferente. Entonces la parábola nos hace más que todo es poner la mirada en los que pasan de largo. Y hay muchas maneras de pasar de largo, nos dice el Papa Francisco. Por ejemplo, una de ellas es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes, actitudes que se complementan, pero también de manera cultural podemos actuar como los que se desentienden del enfermo, y es que a nivel cultural lamentablemente hay muchos que sienten un desprecio por los pobres y por su cultura, y más bien tienen una mirada no hacia los pobres y su cultura, la cual desprecian, sino que voltean su mirada hacia otros pueblos y naciones a los cuales admiramos y que quisiéramos ser como ellos, ¿cierto? Queremos importar otros modelos culturales. Entonces vemos que son diferentes las maneras de pasar de largo ante los heridos de este mundo. Un asunto a detallar. Es muy interesante ver que los que pasan de largo eran personas religiosas, ¿cierto? Eran personas que se dedicaban a dar culto a Dios. Los que pasaron de largo fueron un sacerdote y un levita. Esto indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Por el contrario, sucede con las personas religiosas que a veces corren el riesgo de sentirse más cerca de Dios y con mayor dignidad que los demás. Al sentirse más cerca de Dios y al creerse más dignos que los otros, pues a veces no sienten el deseo ni siquiera de mirar la realidad del pobre, la realidad del herido, y pasan de largo. Una auténtica apertura a Dios
lleva a vivir una fe que facilita la apertura del corazón a los hermanos. El Papa Francisco en el capítulo 2 trae a colación un texto de San Juan Crisóstomo que dice así: ¿desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Vemos con esta realidad de la parábola del buen samaritano y el hecho de que los que pasan de largo son gente religiosa, vemos una paradoja que es a veces muy difícil de explicar, de justificar, y es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Y eso es muy triste. Es muy triste que aquellos que no creen en Dios, que dicen no creer en Él, sean más misericordiosos, más serviciales, más abiertos al sufrimiento humano que los propios creyentes, que aquellos que se dicen ser discípulos o seguidores de Jesús, miembros de la iglesia cristiana. El Papa también nos dice que los que siguen de largo son aliados secretos de los salteadores del camino. Los que pasan de largo terminan siendo también cómplices de los salteadores del camino. Y es a veces típico en el día, en la realidad actual, pensar de esta manera: todo está mal, nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? Son expresiones que terminan en un desencanto, en una desesperanza que va en contra del espíritu de solidaridad y de generosidad. Como todo está mal y como nadie puede arreglarlo, pues yo no puedo hacer nada. Así que, pues allá ellos, que yo me dedico a salvarme a mí mismo, a disfrutar a mí mismo y a pensar en mí mismo. Y se pierde entonces el espíritu de solidaridad y de generosidad. Los salteadores se aprovechan esto de manera macabra, porque evidentemente a los salteadores le importa que no haya gente que quiera hacer algo y se sienten tranquilos de hacer sus fechorías porque saben que la gente se va a hacer la de la vista gorda y va a seguir derecho sin buscar cambios ni transformaciones. ¿A qué nos invita el Papa Francisco? Bueno, ya vamos llegando a nuestro final, queridos hermanos. ¿A qué nos invita el Papa Francisco? A recomenzar, a sentir que cada día es una nueva oportunidad, es una nueva etapa. No tenemos que esperar a que todo nos lo hagan desde el gobierno y no tenemos que esperar que todas las soluciones vengan de los que nos gobiernan. No, cada día es una nueva oportunidad, una nueva etapa para los cristianos y para cada ser humano. Ese recomenzar implica o necesita de que todos nos sintamos corresponsables de iniciar y generar procesos y transformaciones. Somos corresponsables. La responsabilidad no cae en unos cuantos, sino que todos tenemos responsabilidad de atender a los heridos de la humanidad. Todos tenemos la responsabilidad de amar al otro. El hecho de que el mundo
tenga tantos problemas, tenga tantas necesidades, tenga tantas oscuridades y que en el mundo existan tantas personas sufriendo, excluidas, pobres, necesitadas, muriendo de hambre, de falta de atención y de cariño. Debemos ver todo eso como una gran oportunidad. O sea, en esas dificultades del mundo debemos sentir nuevas oportunidades humanas. ¿Oportunidades de qué, queridos hermanos? Según la encíclica, son oportunidades, primero, de manifestar nuestra esencia fraterna. Todos ustedes y yo, en nuestra esencia de seres humanos, tenemos un impulso a la fraternidad. Entonces tenemos la oportunidad de manifestar esa esencia fraterna. También tenemos la oportunidad de ser buenos samaritanos que cargan sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Tenemos, hermanos, la oportunidad de no ser los que crean odio, resentimiento, sino tenemos la oportunidad de ser de los que cargan y llevan sobre sí la existencia del abandonado, del herido, del excluido. Tenemos también nuevas oportunidades de alentar lo bueno y ponerlo al servicio del bien. Entonces vea que tenemos esas grandes oportunidades, según el Papa Francisco, de alentar todo lo bueno que tenemos los seres humanos y de ponerlo al servicio del bien. También ese recomenzar es un comenzar de abajo y de a uno, ¿cierto? Debemos buscar a otros y hacernos cargo de la realidad que nos corresponde. Las dificultades son oportunidades para crecer y no la excusa para cruzarnos de brazos. No debemos hacerlo solos. Hemos de buscar a otros, como el samaritano se apoyó en el hospedero para ayudar al herido. Recordemos que el samaritano lo pudo acompañar un tiempo en el hospedaje, pero luego tuvo que irse y se apoyó en el hospedero y le dijo: vea, cuídamelo, aquí te dejo esto para que lo cuides, y si gastas algo de más, cuando yo regrese o pase de vuelta, yo te lo reembolso, yo te lo reintegro. Pero él termina apoyándose del hospedero. Bueno, entonces tú y yo tenemos también que empezar de abajo, comenzar de a uno, obrar el bien de a poquitos, crear la fraternidad en los espacios sencillos en los que nos encontramos, y empezamos de a uno, en uno, hasta que convocando a otros, creamos un nosotros que sea más fuerte. Y ese recomenzar implica una entrega al servicio, siendo esto la gran satisfacción frente a Dios y a la vida. Y por eso es un deber. A ejemplo del samaritano, que no busca reconocimientos ni gratitudes. Es una responsabilidad sobre el herido, independientemente del pueblo al que pertenezca. Entonces, ¿cuál es la fe? Este recomenzar implica que nosotros, en nuestra actitud de entrega al servicio de los demás, independientemente del pueblo al que pertenezcan, esto genera, en esta actitud de entrega y de servicio, esto genera en nosotros una alegría, un gozo, una dicha, una satisfacción frente a Dios y frente a nosotros mismos. Esa es la idea, esa es la paga de nuestro servicio, la alegría de hacer lo que tenemos que hacer, y lo hacemos sin buscar reconocimientos, aplausos, estatuas que levanten a nuestro nombre, porque es que somos los grandes serviciales de la parroquia, los grandes serviciales del conjunto residencial, los grandes servidores de Bucaramanga. No, es una pasión, es un gusto, lo hacemos porque nos nace, porque queremos agradar a Dios y sentirnos bien con nosotros mismos.
Este recomenzar es una oportunidad también de ser felices haciendo lo que tenemos que hacer, entregándonos y sirviendo al prójimo, al herido, sin buscar nada a cambio. Este prójimo no es ya el de mi pueblo, no es ya el de mi nación, no es ya el de mi partido político, sino que mi prójimo es todo hombre y mujer de cualquier raza y nación. Es un prójimo sin fronteras. Eso es lo que quiere dar a entender también la parábola del buen samaritano, y es lo que fuimos viendo en las ideas anteriores a manera de justificación o de preámbulos para poder entender mejor como esta propuesta del Papa Francisco. Es lo que hay de trasfondo. Antes, miremos algo muy interesante en el texto. Según la cultura judía, recuerden que antes el prójimo designaba al más cercano, al más próximo. ¿Quién es mi prójimo? El que está más cerca de mí. ¿Quién es mi prójimo? El que está a mi lado. Antes la palabra prójimo designaba esta realidad. Pero con Jesús el planteamiento se transforma, y eso es lo bello y lo hermoso. ¿Quién es el que, ya no es quién es mi prójimo, sino quién es el que se hace prójimo al otro? O sea, ¿somos nosotros cercanos de los demás? ¿Soy yo prójimo del herido? ¿Soy yo prójimo del excluido? Entonces, Jesús le da una vuelta a esa pregunta de quién es el prójimo. Ya no es quién es el que está a mi lado, sino soy yo próximo a los demás, me acerco yo al que sufre para ayudarlo. Somos capaces de ser solidarios y de ayudar a los demás sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. Entonces viene la propuesta, ¿cierto? La propuesta también que viene de fondo en la parábola del hijo pródigo es hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. Ante el sufrimiento, debemos volver cercano a cualquiera. Es un amor que se abre a todos. La parábola es una invitación a que ampliemos nuestro círculo para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal, capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos que podamos tener. Por eso me encantó este dibujito, esta laminita. Nadie es ilegal, así debería ser. Para Dios, nadie es ilegal. La tierra es un solo país y la humanidad son sus ciudadanos, todos, todos, todos. Y acabamos con este punto, la interpelación del forastero. La realidad del forastero ha marcado mucho en el pensamiento cristiano. Por ejemplo, en San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15, dice así: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Es una invitación a identificarse con el otro sin importar dónde ha nacido o de dónde viene. Simplemente nos tenemos que acercar ante el que ríe y acercarnos ante el que llora. Para los cristianos, esta realidad de fraternidad con el otro y de invitación a cuidar del otro no es solamente como una norma ética, sino que hay una realidad trascendente
que nos invita a esta entrega por los demás. En Mateo 25, 40, versículos 40 y versículo 45, vemos a un Mateo que nos invita a reconocer a Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Toda esta propuesta que nos está haciendo el Papa Francisco en el capítulo 2 es ante todo un asunto de fe. Si yo soy cristiano y me he entregado al Señor Jesús, debo ser capaz de reconocerlo a Él presente en cada hermano, especialmente en el abandonado o el excluido. Todo ser humano posee una dignidad infinita. Y a esto se le agrega que tú y yo creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno. Nadie queda fuera de su amor universal. Es verdad que como iglesia hemos pecado. Es verdad que lamentablemente dentro de la iglesia cristiana católica y dentro de otras iglesias cristianas, muchos desde su fe se sienten autorizados para alentar y sostener nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios y maltratos a los que son diferentes. Esto es una realidad triste y lamentable de nuestra iglesia, así como de la fe de la religión judía. Tenemos la realidad de los fariseos, de los escribas, pues que son puestos como a veces modelo de hipocresía, de dureza de corazón, de falta de misericordia. Pues nosotros, los cristianos católicos, no tenemos mucho de qué jactarnos, porque nosotros también hemos pecado. Pero el Papa Francisco tiene esperanza, el Papa Francisco tiene ilusión, y él dice que con nuestra teología y nuestra espiritualidad actuales ya no tenemos excusas para fomentar este desprecio hacia los demás. Querido hermano, querida hermana, tal vez lo reciente que ha salido del Papa en los medios de comunicación, donde él sostiene que las uniones gays deben ser protegidas también desde la ley civil, puede ser para muchos creyentes todo un escándalo, y pueden empezar a hablar muy mal del Papa Francisco, diciendo que él está a favor de los matrimonios gays, ¿cierto? Y lo que el Papa Francisco está diciendo es que los gays, las lesbianas, los que pertenecen a estos movimientos LGTBI, todos merecen formar parte de una familia, todos merecen ser tratados con dignidad dentro de una familia, y por tanto esto no se les debe despreciar. Aquí tenemos por último pues este dibujito del buen samaritano. ¿Y por qué no quieres hasta de pronto tú ponerte en el lugar del samaritano? ¿Cierto? ¿Por qué ante esta gráfica no te animas a poner aquí tu rostro, tu cara, tu presencia? Ponla aquí. Y aquí tenemos al herido, ¿cierto? ¿Por qué no le pones el rostro de un muchacho o muchacha que sea gay o lesbiana? Hasta de pronto tu propio hijo o tu propia hija tiene esa tendencia sexual, como lo he escuchado en confesiones. ¿Por qué no pones aquí hasta de pronto algunos de ustedes, y lo digo ahí de maldad, hasta de pronto, ¿por qué no ponen aquí la carita de Petro? ¿Por qué no ponen aquí la carita tal vez de Duque?
Los que hasta de pronto tienen un rechazo muy grande hacia Uribe, ¿por qué no ponen aquí la carita de Uribe también? ¿Cierto? Como en el rostro del herido. Y así hasta de pronto podrías entender que el Señor Jesús te invita a que tú no desprecies a ningún ser humano, independientemente de quién sea, del color, raza, posición social, lo que sea. Tú seas capaz de ver los dolores y sufrimientos de todos los demás y que tú como buen samaritano, a ti lo que te mueve es el amor de Dios hacia Él y hacia el prójimo. Y no miras nada más. Permítele al amor que hay en tu corazón, el que te abra a un amor universal, a que te sientas hermano de todos los hombres y mujeres del planeta Tierra, y que cuando entres en contacto con cualquiera, tú seas capaz de ser de los que recogen, cuiden y protejan a los heridos, y no que ustedes sean de los que siguen de largo. Y sí que menos que ustedes se vuelvan como los salteadores que destruyen y dañan a los demás. En la Iglesia Cristiana Católica hay muchos, lamentablemente, que son salteadores, ¿cierto? Quieren darle palos, darle duro, maltratar, humillar, ofender, excluir, por ejemplo, a los gays. Muchos quieren maltratar, excluir, sacar de su vida, por ejemplo, los habitantes de la calle. Eso lamentablemente es muy presente en nuestra iglesia. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? Ya con esto acabo, hermanos. Ya lo habíamos visto antes, que es la paradoja. La paradoja de la parábola del buen samaritano. Y es que los que siguen de largo, lamentablemente, son los hombres de religión, y el que era tenido por poco piadoso, por un hombre poco encargado de las cosas de Dios, es el que precisamente termina obrando la misericordia sobre el maltratado y el herido. Bueno, ese es como el resumen del capítulo 2. Espero haber recogido como lo más importante de ese capítulo. No sé, Samuel, qué es lo que viene a continuación. ¿Qué haríamos ahora? Quiquito, bueno, yo quisiera comenzar primero agradeciéndote esta excelente presentación bastante completa. A mí de lo que presentaste me quedan como varias ideas claves. La una es que toda esta parábola es un recordar que nuestra plenitud de vida humana como seres humanos está en el amor, y un amor que nos lleva a sernos prójimos de todo hombre y mujer en el camino de la vida. Lo segundo, me interpela mucho lo que el Papa presenta y tú también resaltas, de que la parábola del buen samaritano es un test para nosotros evaluarnos acerca de esas actitudes existenciales que todos tenemos. Todos podemos ser salteadores, todos podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno, todos podemos ser buenos samaritanos, todos podemos ser víctimas heridos en el camino de la vida. Y bueno, y evaluarnos pues allí cómo están presentes estas tipologías, pero desde la acción de Jesús, un llamado fehaciente a ser samaritanos, a hacernos prójimos del otro. Yo quisiera como pues comenzar este diálogo para enriquecer esta reflexión y plantearte a ti una pregunta, a ver tú cómo lo ves. Cuando estamos en el numeral 75 del documento, el Papa también haciendo relación acerca de los salteadores del camino, aquí hace referencia a aquellas personas que en el camino de la existencia les encanta ir generando un ambiente de desconfianza, un ambiente de desaliento, un ambiente criticón que siempre lleva a la inoperancia y, digámoslo así, como al estatismo de las cosas. Y aquí el Papa pues denuncia claramente que esa actitud de generar siempre desconfianza unos con otros y decir aquí no hay nada que hacer, o situaciones donde vamos generando división
y vamos generando dudas unos con otros, ¿no? A través de comentarios o expresiones que paralizan la buena acción que lleva a una construcción del bien común, también es ser parte de los salteadores del camino. Y eso lo encontramos en todos los ámbitos, nos encontramos en una actitud generalizada, creo que yo como ciudadanos de este país, donde nosotros nos movemos a un conformismo y a una quietud y a una pasividad ante todo lo que pasa. Y yo creo que ahorita con estas manifestaciones públicas tan importantes de movilización social de estos días, pues una gran pregunta para nosotros y es qué tan atentos estuvimos a estas movilizaciones, qué tanto pudimos apoyarlas en nuestra reflexión y diálogo con otras personas, mostrando la necesidad de una manifestación pública de los problemas graves que tenemos en el país, pero además de ser proactivos con acciones que lleven a una construcción más efectiva del bien común. Pues ahí yo creo que hay una cuestión que creo yo que vale la pena revisar de parte nuestra. No sé tú sobre esto, cómo lo ves o qué quisieras tú comentar. Bueno, yo comentaría aquí de una manera muy sencilla para todos nosotros, porque como lo dice pues el Papa Francisco, todos nosotros en diferentes momentos de la vida podemos estar en diferentes como papeles, ¿no? Habrá momentos en la vida en que seremos los heridos y habrá momentos en la vida hasta de pronto Dios no lo quiera, porque yo creo que de todos los personajes, yo creo que es también de los peorcitos. La parábola no trabaja ese personaje, pero sí Dios nos libre de ser de los salteadores, ¿cierto? Que el Señor nos libre de ser de las personas que nos complacemos en hacer daño a los demás en este camino de la vida. Que el Señor nos libre de ser de esas personas que le quitan a otros las ilusiones, las esperanzas, destruyen la buena honra y fama de los demás. Que el Señor nos libre de ser salteadores. Yo creo que pues no lo trabaja de fondo en la parábola. La parábola está muy centrada en los que pasan de largo, pero de fondo también el salteador es un personaje terrible en la parábola, ¿cierto? Nunca va a ser como el modelo ejemplar dentro de una propuesta cristiana. Es muy interesante el Papa Francisco que en diferentes ocasiones y de manera coloquial, él ha dicho que los chismes, ¿sí? Los chismes dentro de la iglesia, los chismes dentro de la vida humana son más perjudiciales que el COVID-19, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que, pues, esa es una realidad dentro de la iglesia que amerita de parte nuestra conversión y que es muy difícil que podamos ser creíbles como una propuesta distinta dentro de la humanidad. El cristianismo como una propuesta de humanidad va a ser muy poco creíble ante otras religiones o ante otros pueblos si los cristianos no estamos dispuestos a convertirnos de esas actitudes que causan tanto daño y que son como tan fastidiosas. Yo, por ejemplo, ¿qué consejo daría a las personas que les gustan los chismes? Que tengan en cuenta esto, que el chisme que hoy estás divulgando acerca de una persona, luego, y a ver, ¿cómo decirlo? Cuando uno mete chisme, lo hace reuniéndose con otros, ¿cierto? Y esos otros que te están escuchando hablar mal del prójimo y que te aplauden, se ríen y además le aumentan cosas al chisme que tú estás haciendo, tienes que tener en cuenta que cuando esa reunión de chismosos o chismosas se acaba, pues tú vas a quedar en la boca de los demás, ¿cierto? Entonces tú crees que eres la gran cosa echando chismes de alguien, pero las otras personas que te están escuchando el chisme, que se ríen de ese chisme, más adelante en otra reunión distinta van a decir, ¿sí sabías que tal persona dijo esto de esta? Y vuelves y esa persona empieza a caer en un chisme. O sea,
empieza a ser la víctima también de chismes. Entonces, si quieres evitar caer en boca de otros, si uno quiere realmente vivir más tranquilo, pues uno tiene que evitar como esa actitud tan fea de echar chismes, ¿cierto? Porque también de ti echarán chismes y cuando te enteres de los chismes en los que te han metido, te va a dar profunda rabia, profunda decepción, te vas a deprimir, vas a querer salir de la iglesia, buscar otro sitio, volver a otra religión, porque es que mire, es que la gente es muy chismosa, es que la gente habla muy mal de uno, es que la gente tal cosa, pero es que uno también dio pie hablando y echando chismes ante los demás. Entonces, pues, a mí sí me parece, como dice el Papa Francisco, que pues peor que el COVID-19 son los chismes, ¿no? Y que las personas chismosas, dice el Papa Francisco, que las personas chismosas son son unas personas terroristas, porque llegan a un sitio, botan la bomba del chisme y salen corriendo y la bomba explota en otro lado, ¿cierto? Haciendo mucho daño en la comunidad. Precisamente, y con esto acaba el Papa Francisco a través de la encíclica es que podamos construir un proyecto de humanidad juntos, que podamos unirnos, que en lugar de levantar muros que separan y dividen, nosotros seamos constructores de puentes que unen, que reconcilian, que hermanan pueblos, naciones, culturas, religiones. Entonces, pues, a lo que tú dices, Misael, eso es lo que yo diría, ¿cierto? Ay, Kikito, muchísimas gracias. Pues le doy la palabra a Samuel. Si tú tienes ahí comentarios o preguntas, o de los que están conectados por Google Meet quieran intervenir con algún comentario o pregunta a Kike, nuestro expositor. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Padre Quique, bueno, no sé usted cómo estaba ahí como el de expositor. A mí me genera inquietud o me pregunto cómo nosotros podemos llevar ese sentimiento que aparece allí cuando el samaritano se identifica con, o esa persona ayuda al otro, se identifica con el otro. Cómo nosotros lo podemos trascender a otras instituciones, porque sí, estamos centrados en la iglesia, sí, también, que es importante, pero hay otros lugares donde ese sentimiento a veces no está y, y que también es como el que nosotros como sociedad tenemos que, no sé si combatir o qué, pero está ahí presente y no nos deja también instaurar como ese reino del amor y la compasión. Pues me preguntaba eso.
Bueno, dentro de la presentación hay algo muy interesante, ¿cierto? Y es que el Papa Francisco, primero, nos invita a ver en medio de las dificultades como oportunidades, ¿cierto? Vemos que hay muchas cosas tristes en el mundo, vemos que la situación no es fácil, vemos que trascender de un grupo pequeño a un grupo grande es también complejo, pero primero el Papa Francisco nos invita siempre a no perder la alegría, a no perder la esperanza, a no perder la ilusión. Todo esto es posible, todo lo podemos lograr poco a poco. Y una de las cosas pues muy importantes es empezar de verdad a hacerse un propósito personal de amar, tomarse en serio la tarea de amar, de erradicar del corazón tantos odios, tantos resentimientos, de abrir heridas, de abrirse heridas, porque cuando uno lo hieren, es apenas normal que se inicie un proceso de sanación, ¿cierto? Y la vida misma que lo hirió a uno, también le da a uno las posibilidades de sanarse, pero uno mismo se encarga de estar abriendo las heridas constantemente, las heridas del resentimiento, las heridas del odio, estar constantemente recurriendo a recuerdos negativos, a experiencias traumáticas. Entonces, pues tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de aprender a amar, ¿cierto? Y si eres mamá, papá, tienes que buscar la manera de que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta aprendan a amar poco a poco. Y eso también me parece muy lindo del Papa, y es que esto se construye desde abajo y de a poco, ¿no? Como una parte de la exposición que el Papa nos dice, mire, hay que empezar desde lo pequeño, hay que empezar hasta de pronto de uno mismo haciendo pequeñas obras de caridad, acercándose a personas heridas por el camino de la vida y tratar de levantarlas y luego juntarse con otra persona, que ya no sea entonces una persona ayudando en esta causa, sino que ya seamos dos y que de esas dos cada uno motive a otra, entonces ya no somos 3 sino 4. El Papa nos está invitando a aún empezar de una manera serena, tranquila, de a poquitos, y que no entremos como en la tónica de que tenemos que dar a luz una gran organización, a una gran fundación para ayudar, y porque hasta de pronto por soñar en grandes cosas no hacemos las cosas pequeñas que sí están en nuestra mano hacerlas día a día. Entonces es de a poquito, de a uno en uno, de pequeños actos de generosidad, y luego ir convirtiendo ese yo en un nosotros, que estamos ya varios pensando en el bien común, varios pensando en nuestro deseo de venganza, de humanidad. Entonces, miren, por ejemplo, una cosa muy sencillita que ustedes pueden empezar a hacer, borren todos los mensajes cargados de veneno y de odio que ustedes reciben por WhatsApp, ¿cierto? Ya sean de índole religioso, de índole político, de índole económico, pero si están cargados de odio, si están cargados de resentimiento, borren eso. Y mucho menos aún no lo socialicen, no sigan como haciendo de eso una cadena, ¿cierto? Yo pongo un ejemplo muy sencillito. Miren, resulta que en tu familia uno de tus hijos o una de tus hijas te dice, mamá, vea, yo te lo quiero decir porque tarde que temprano te vas a enterar, yo soy gay y yo me voy a ir a vivir con este muchacho porque él es mi novio. Y en lugar de maltratarlo, de odiarlo, de decirles que tú ya no eres mi hijo, es que tú eres una decepción, es que no te quiero volver a ver, es que ¿qué fue lo que yo tuve que hacer para tener a esta desgracia en mi vida?
en lugar de destruir y de dejar al otro herido y maltratado y al borde del camino, pues entender la posición del muchacho o de la muchacha, saber lo difícil que debió ser, por ejemplo, comentarte tengo tal o cual inclinación sexual, y hasta de pronto puede decir que tú no le aplaudes, le digo te felicito por ser gay, pero sí puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija y yo te amo más allá de tu inclinación sexual, te amo más allá de tu color de piel, te amo más allá que esto, te amo y simplemente porque te amo, cuenta conmigo, yo te apoyaré en lo que pueda, tal vez esto y esto no te lo permite mi casa, pero cuenta conmigo y yo te quiero así como eres. No sé, en pequeñas cosas, yo creo que tenemos que hacernos los propósitos en pequeñas cosas. Y ya cuando tengamos un grupito de ciertas personas que vibran por esto, ya podemos pensar en formar un grupo apostólico, ya podemos pensar en hacer un grupito de oración por tal causa. O por qué no después, más adelante, pensar en una fundación que trabaje con ciertas personas excluidas de la sociedad, ¿cierto? Como los discapacitados, los ancianos, bueno, etcétera. Se me ocurre decirte eso con base en la encíclica del Papa y tal vez también algunas experiencias de vida, de experiencias personales de vida. Muchas gracias, padre. Mira, sinceramente, la respuesta a esa pregunta a mí me parece muy difícil. Y yo te confieso que personalmente no soy capaz de dar una buena respuesta, creo yo, en estos momentos, porque la situación es tan grande, tan grande, tan grande, que esto sobrepasa la capacidad de una sola persona. Hagamos de cuenta que tú tienes un corazón enorme, 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 y tú tienes un trabajo con el cual tú sostienes a tus hijos, con los que apenas logras darle una buena educación. Si tú te pones a darle una moneda de 100 pesos a cada habitante de la calle que te pide una moneda, cuando acabes el día, es posible que se te hayan ido 10,000 o 20,000 pesos. No sé. Eso súmelo por un mes, eso da casi como 600,000. Pongámosle 500 o 400. Pero si tu salario es pequeño y después, sí, das 100 pesitos y con eso, ¿qué solucionaste? O sea, miren, o sea, la verdad es que el problema es muy grande. La situación es enorme. Hay que ver de qué manera uno puede apoyar desde sus propias capacidades, sabiendo que tú no vas a poder atender el dolor y el sufrimiento de todos los habitantes de la calle o de todos los que viven en la miseria o están pasando hambre. Por eso tienes que hacer pequeñas obras de caridad, pero también tienes que empezar a juntarte con otros que puedan dar una cierta ayuda. A veces uno tiene que escoger en medio de tanta necesidad como un sector que más te conmueva. Por ejemplo, a mí me conmueven enormemente la realidad de los ancianos y me da tanta tristeza verlos tiraditos y abandonados en un ancianato. Entonces yo voy a un ancianato y me averiguo de la realidad de los abuelitos que están allá. Y de pronto sale una monjita o unas monjitas de la comunidad que atienden a esos abuelitos y te dicen, ay, no, esta situación aquí está muy dura porque es que el gobierno no nos ayuda casi. Y pues la gente pues
nos ayuda muy poquito. Gracias a Dios contamos con una que otra empresa que nos traen arrocito, que nos traen ropita para darle a los abuelitos, almas generosas y buenas que traen algo. Y usted dice, oiga, ¿y yo por qué no formo un grupito de personas que recojamos recursos para este ancianato? Pues tal vez tú no estás solucionando las necesidades de todos los seres humanos sobre el planeta Tierra, pero estás ayudando a unos cuantos de una manera pensada e inteligente, como es apoyar a una comunidad que brinda socorro y alivio a las necesidades de los ancianos. Por ejemplo, habitantes de la calle, pues uno ve cosas muy lindas que no solucionan los problemas de raíz, pero que son un apoyo muy lindo y que le hace más bien a la gente que presta el apoyo que a los mismos indigentes. Y es, por ejemplo, ha sido tradicional de muchos grupos cristianos católicos, de jóvenes especialmente, que les gusta salir un día determinado de la semana a repartir en los barrios más pobres o en las determinadas calles o parques, por ejemplo, un vasito de café con un pan, ¿cierto? Conozco una muchacha, una amiga, la hija de un amigo mío de colegio, que tiene un grupo de jóvenes que creo que el último domingo de mes reúne habitantes de la calle por ahí de Ciudad Norte y les reparten a todos ellos, por ejemplo, un tamalito con gaseosa. Entonces uno dice, bueno, no puedo solucionar el problema de todos, pero estoy dando una mano. Y lo otro es que aunque no nos guste y nos critiquen dentro de la iglesia y nos quieran encerrar en las paredes de un templo, pues el cristiano también tiene que actuar en las transformaciones estructurales, ¿cierto? Eso es lo que muestra el primer capítulo. El primer capítulo de la encíclica muestra una serie de problemas estructurales, unas dinámicas globales e internacionales que nos están volviendo seres distantes los unos de los otros y que nos están impidiendo soñar en común una nueva humanidad. Es que son problemas enormes, también son problemas estructurales. Entonces tenemos que aprender a juntarnos con otros y también ejercer una labor política de exigencia a los políticos para que, por ejemplo, sean honestos con el dinero y no se roben el dinero de la educación, el dinero de la salud, el dinero de las necesidades básicas, por ejemplo, de muchos de nuestros ciudadanos, ¿cierto? Entonces ya eso es ir pensando más en grande, pero hay que empezar desde pequeño. Entonces, qué bueno cuando ya se puede de diferentes maneras incidir en transformaciones estructurales de una región o de un país, ¿no? Entonces, pues, pero la respuesta es tenaz. Créeme que yo también tengo esa pregunta. Yo voy por las calles y veo tantos indigentes y me van pidiendo plata. Yo digo, pero Dios santísimo, no. Yo llego a la parroquia, a la casa a descansar, veo con el corazón a veces muy arrugado y muy herido de Dios mío, yo soy un cura que predica la humildad, que predica el servicio, que predica la entrega, que predica la ayuda a los pobres, pero a mí también a veces yo no suelto una moneda en la calle porque yo digo, no, pero tampoco, ¿no? Tampoco tengo para darle a todo el mundo. Y bueno, entonces créeme que es una situación muy dura y a veces ser cristiano lo intranquiliza a uno, porque el Señor Jesús está como exigiéndole a uno muchas cositas y uno a veces como que siente que no es capaz de dar, pero bueno, ahí el Señor le va dando fuerzas de hacer pequeñas cosas y bueno, empecemos de a poquitos, al menos empecemos con algo, empecemos de a poquito, que hasta de pronto hay gente que se encarreta con lo que hacemos y se nos vincula y se nos acerca y hasta de pronto podemos hacer cosas grandes, ¿cierto? ¿Quién quita? De todos los del conjunto residencial tal, en tal día al mes, ofrece aguapanelita con pan a todos los habitantes de calle que se acerquen al conjunto, ¿cierto? Y repartimos hasta que tengamos, hasta que se nos acabe el aguapanelita y se nos acaben los panes que tenemos para dar. Bueno, qué bonita una acción del conjunto residencial o del conjunto de apartamenticos del edificio que hicieron una obra de caridad, ¿cierto? Bueno, perdóname si no te sé responder.
Ujú. Muchas gracias, Padre Quique, por tan maravillosa presentación y este espacio de preguntas y respuestas tan enriquecedoras para todos nosotros. Ya como lo anunció Samuel, pues muy invitados en 8 días a trabajar el capítulo tercero. Es un capítulo que parte de una fundamentación antropológica del sujeto que se construye a través de reconocimiento en el otro. Y es interesante la reflexión que va a hacer, y lo vamos a mirar, de una crítica desde el Evangelio de los valores tradicionales que promueve la modernidad, de la libertad, de la fraternidad, pero sobre todo va a darle mucha fuerza al tema del amor que termina en una soledad que hace posible el construir puentes como una opción que podemos nosotros realmente pensar como parte de la condición humana. Yo quisiera motivarlos no solamente a leer el capítulo, que es bastante rico en esta fundamentación, si ustedes quieren, antropológica, algo filosófica, sino también podemos ver una película que no es muy larga, y es película tipo documental. De pronto ustedes la han visto, es una película realmente, repito, es un documental realmente excelente, que es del año 2015, se llama Carta a una sombra. Es un documental que pone en escena un libro escrito por Héctor Abad Faciolince, que ustedes seguramente lo han leído. Es un gran escritor, gran columnista del diario El Espectador, que escribió un libro que se llama El olvido que seremos, en el cual él ubica la década del 80 y del 90 como un contexto social y político que podemos nosotros trasladar perfectamente a la época actual. O sea, estamos hablando de 40 años después y vamos a poder reflejar cómo lo que acontecía hace 40 años sigue todavía dándose unas dinámicas muy similares de exclusión, de violencia, de marginación y de muerte. ¿Y por qué quiero que veamos este documental? Porque creo que va a ubicar muy bien lo del capítulo que acaba de explicar también el padre Quique sobre el buen samaritano, pero realmente nos va a ubicar, además del buen samaritano, como un trasfondo de la capacidad de pronto pensar un mundo abierto. Nosotros podamos realmente reconocer en otros la necesidad de construirnos como sociedad. Y trae el ejemplo y la vida de Héctor Abad Gómez, que es el protagonista realmente de este documental, que era médico en salud pública, que dedicó su vida a trabajar incesantemente por la recuperación de la salubridad pública de los barrios marginales de Medellín, que fue además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y gran promotor de derechos humanos, y que fue asesinado por un sicario en el año 1987. Entonces yo creo que es interesante ver cómo en esa situación de una persona que no es creyente, no es de religión, pero un hombre que vivió su buen samaritano con radicalidad, él fue capaz de reconocer en cada hombre y en cada mujer, y especialmente a aquellos que hacían parte de los vulnerables de la sociedad, aquellos a quienes estaba llamado a amar y servir. Pero yo quiero que veamos la capacidad de reconocer en el otro a un hermano y de ser capaz de reconocer en ese hermano mi propio yo como sujeto abierto a plenitud. Entonces yo creo que es un tema muy interesante y basado en un hecho de la vida real, en algo que realmente que hace parte de nuestra vida nacional y vamos a ver a través de este documental, pues lo que ahorita el padre Quique tan bellamente nos invitaba también, todos podemos algo hacer, claro que sí, y podemos hacer desde ese buen corazón algo bueno en bien de los demás, sin duda dejando allí nuestra huella de transformación de este país en que tú y yo estamos. Yo quisiera compartirles el trailer de esa película. Yo no sé cómo lo puedo hacer, Samuel, como para que nos animemos a verla. Esa película se consigue en YouTube. Te busquen por YouTube Carta a una sombra, película completa, pues trae subtítulos en portugués, pero es hablada en español. Entonces no se asusten porque subtítulos en portugués, pero está hablada en español, ¿no? Dura apenas 1 hora y 11 minutos. En YouTube la encuentran, Carta a una sombra. Pero yo quiero que veamos ahorita el trailer, ¿no? El trailer que nos presenta el YouTube. No sé cómo lo puedo compartir, Samuel, para que todos lo vean. El trailer. Yo lo tengo aquí en una pestaña Google, tengo yo el trailer, sí. Presentar ahora. Aquí, aquí dice Enrique Julio Delgado está presentando su pantalla, me dice ahí. Ahora sí, perfecto. Entonces doy una pestaña en Chrome, ¿sí? Listo, ya le di carta a una sombra, compartir.
Perfecto, aquí lo voy a maximizar y vamos a ponerle... 25 de agosto por la noche sucedió el hecho que más dolor me ha dado desde que estoy vivo. Mataron a mi padre, mataron a mi papá. Lo mataron por motivos políticos. ¿Quién? No se sabe. Y quizá no se sabrá nunca con exactitud. Cuando hablo, pienso mucho en Héctor. Ray no está aquí. Hubiera podido estar. Se ha perdido tantas cosas. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. No me ha gustado nunca la violencia. Yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad, a la justicia y a la paz. Este, por ejemplo, decía Héctor Abad III, porque tú vales por 2. Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. Muy bien. Bueno, aquí ya terminó la... Listo. Para que el trailer, para que nos animemos a ver el documental, repito, está en YouTube, Carta a una sombra. A continuación le ofrecemos 3 consejos de usuarios de eToro sobre cómo invertir con seguridad durante un periodo de mayor volatilidad. Listo, qué pena. Qué pena, se nos fue la otra parte. Pues entonces, de verdad, veamos la invitación a verla. Yo creo que es un muy buen documental. Es histórica, no es una ficción, no es Hollywood, es nuestra vida nacional. Y yo creo que es una muy buena ambientación para el capítulo que vamos a trabajar en 8 días. Y repito la invitación que les hice al comienzo, vamos a enviarles a ustedes a través de las redes y todos los grupos de la parroquia el vínculo para unirnos a Monseñor Dario de Jesús Monsalve, actual arzobispo de Cali, que nos va a hablar sobre la encíclica Fratelli Tutti en el contexto de la actual coyuntura nacional, lo cual va a enfatizar lo que el padre Quique tanto nos ha invitado a poderlo aterrizar en cuestiones muy concretas, pero con una visión social. De hecho, el capítulo 2 termina con que nuestra vida en fe debe tener ese componente serio de reflexión social, de cambio estructural y con un compromiso fehaciente hacia ese cambio también de la red social en que tú y yo vivimos. Bueno, entonces agradecemos de verdad mucho de nuevo al padre Quique, gracias por tan excelente presentación, por acompañarnos. Yo les invito a que le demos un aplauso al padre Quique, tan querido, tan sabio, tan profundo. Gracias, qué bendición y muchas gracias. Y entonces nos veremos, Dios mediante, en 8 días a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga a todos ustedes y muy buenas noches. Buenas noches, padre. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Samu. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, padre Misael. Hasta luego. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno. Chao, padre.